Qué bendición, buenas noches familia, amigos y hermanos. Una vez más estamos felices y contentos de visitar donde quiera que se encuentre, ahí en su casa, en su vehículo, en cualquier país. Hoy continuamos la Semana Mayor, la Semana Santa que celebramos y lo hacemos desde nuestra plataforma de Tomando mi Nación. El día martes ya dimos la primera parte, es que fue el sacrificio. El primer día, los 3 días Tomando mi Nación tiene relación con el sacrificio, con la crucifixión y la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Y parte de la visión recordamos cuando nos sentábamos con Pastor Jorgito, Mario Pérez, por allá, pues por los años 2007, 2008, 2009, cuando surgía esta visión. ¿Por qué teníamos que orar después de la Semana Santa? Porque toda actividad religiosa que se realizaba en la nación, entonces venía la oración del pueblo de Dios, orando por tierra, por agua y por aire, para limpiar y purificar de cualquier contaminación sobre la nación. Bueno, esa era parte de la visión. Bueno, hoy tenemos el segundo día, eh, corresponde la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, un acto de suma importancia para la humanidad. Pastor Jorgito Valle, te recibimos con un fuerte aplauso, con mucho cariño una vez más. Pastor Jorgito es miembro directivo de la Alianza Evangélica de Guatemala, también es de la directiva de Tomando Mi Nación y 8 años él estuvo enfrente a Tomando Mi Nación en Guatemala. Hoy pues lo recibimos como nuestro amado hermano pastor y con esta hermosa palabra. Pastor Jorgito, hoy sí, este es tu tiempo. Gracias, el pastor Carlitos, y a todos los que puedo saludar por acá, por las cámaras. Mi hermano Vinicio, que mira qué bendición de poderte saludar también. No había tenido el privilegio. Pues ya había saludado al Una vez pastor, más. al reverendo Giancarlo, mi hermana María Margarita, María Buestán, y los que nos van a ver aquí por la transmisión de Facebook. Y como bien decía nuestro amado pastor, la cruz. La cruz realmente es el parteaguas de la historia de la humanidad. En la cruz confluyen los elementos más importantes de lo que ha sido y será la historia de la humanidad. Y por eso, para entender la cruz, yo cuando me dieron este hermoso tema tan precioso, y es un tema que definitivamente como iglesias cristianas lo reflexionamos constantemente, quería que antes de ver directamente lo que es la cruz, tenemos que entender el significado de por qué fue necesaria la cruz. Porque sin entender el significado, no podemos darle la importancia tan tremenda y preciosa que significó ese sacrificio de Jesucristo en esa cruz. Muchas personas toman a Cristo o al mensaje de la salvación como algo superficial. Y dicen, bueno, sí, tal vez no lo acepto hoy, lo aceptaré tal vez más adelante. Porque no entienden la importancia de lo que significa la cruz. Y la cruz es importante entenderlo. Por eso tenemos que entender que como humanidad, representados en Adán y Eva, fuimos creados por la mano de Dios. Nos fue soplado el aliento de vida, el Espíritu de Dios. Y teníamos comunión con nuestro Creador. Se nos dio propósito. Se nos dio tarea para hacer como humanidad. Administrar, sojuzgar la creación. Tener comunión con nuestro Dios. Pero también se nos puso límites como criaturas. Se probó la obediencia del ser humano. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 17. Se probó al ser humano en su obediencia y en su comunión con Dios, y la obediencia, la desobediencia iban a tener consecuencias. Y leemos en Génesis 2:17 que nos dice la palabra de Dios, que Dios le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Morirás.
había una consecuencia a la desobediencia a la voluntad de Dios y es la muerte. La muerte. Y esa es la consecuencia, es el juicio. La muerte es el juicio de Dios sobre la desobediencia a su voluntad. La primera muerte que vino es la muerte espiritual, que es la separación del hombre de Dios. Y como consecuencia viene también la muerte del cuerpo, que viene como consecuencia de esa separación. Pero entonces el ser humano con la desobediencia cayó en un juicio. Y el juicio, la condena del juicio es muerte. Y esto es algo que todo ser humano no podemos achacarle ni darle, echarle toda la culpa a estos primeros humanos como Adán y Eva y decir, pero ¿qué tenemos que pagar nosotros de lo que ellos desobedecieron? No es así. Porque dice Romanos 3:23 y 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, cada uno de los seres humanos pecamos y el pago del pecado es la muerte. El juicio de Dios sobre la humanidad es la muerte. Y ese era el destino que estaba puesto sobre nosotros. La muerte física, pero más que la muerte física, la muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios. Y tenemos que entender este contexto para entender lo que significa la cruz. Pero hay algo más con esto. Hay un pasaje tan especial que está en la primera carta de Pedro, que nos habla, vamos a ver si la encuentro por acá. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Bueno, desde 18 voy a leer. Y nos habla que sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Desde antes de la fundación del mundo, Dios en su infinita presciencia, su conocimiento eterno, sabía que al darle a sus criaturas la libre elección de obedecer o desobedecer, iba a haber un momento de desobediencia, pero a Dios no lo agarró esto desprevenido, sino que ya desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan de redención y de restauración. Un plan donde seríamos rescatados y no solo rescatados, sino hechos a su imagen y semejanza. Y ser incorporados como parte del cuerpo de su Hijo amado. La cruz significa esto y más. Cuando hablamos de la cruz, vemos que la cruz significó en su momento un símbolo de humillación, un símbolo de maldición, era lo que significaba en ese tiempo. Todo aquel que es colgado de un madero era maldito, era la ley. Pero la humanidad entera estaba bajo maldición, la maldición del pecado, que tenía la consecuencia de la muerte. Y la humanidad entera estaba sometida por temor a la muerte. Y por eso podemos ver en todas las culturas antiguas cómo luchaban en contra de ese enemigo que es la muerte. Vemos cómo los egipcios gastaban los recursos de un imperio, los faraones, para levantar grandes monumentos, para prepararse, para tratar de evitar la consecuencia de esa muerte.
Hoy día vemos cómo los grandes millonarios y multimillonarios del mundo, acabo de ver un documental de un millonario, un multimillonario que ha invertido millones de millones en estarse inyectando un montón de situaciones y todo para no morir. Porque todo ser humano, aunque no sea creyente en Cristo, sabe que hay una consecuencia a su pecado. Que más allá de esta vida corporal, de esta vida material, hay un lugar de juicio. Y donde el juicio de Dios va a ser totalmente justo. Y Cristo vino por eso. Porque el ser humano no era suficiente. No bastaba con cumplir las leyes. Dios dio su ley. Y ningún ser humano fue capaz de cumplir en absoluto la totalidad de la ley. La ley significaba el parámetro de perfección de Dios. El parámetro de la obediencia 100% completa a la voluntad de Dios. Pero el ser humano no hubo uno solo que la pudiera cumplir. Por eso tuvo que venir Jesucristo. El perfecto por los imperfectos. El santo por los pecadores. Porque la única forma de cumplir la justicia de Dios, porque hay un punto tremendo en la cruz. La cruz es la justicia de Dios ejercida, pero también es el amor de Dios manifestado. No puede haber un Dios bueno sin ser un Dios justo. Y muchos se han perdido en este pensamiento, porque algunos dicen, no, hombre, si ya es un Dios justo, es un Dios de amor, ¿cómo va a permitir que haya un pago al pecado? ¿Cómo puede permitirse que haya un infierno o un castigo? Pero no puede haber un Dios bueno, un Dios de amor, sin justicia. Y en Dios se juntan estos atributos de su divinidad y no tienen contradicción alguna entre ellos. Dios no podía o no puede perdonar simplemente el pecado sin dejar de ser justo. Y yo siempre he puesto un ejemplo me parece muy para nuestros países, creo que nos pasa mucho de los lugares por acá, que por ejemplo, que no hubieran cometido un delito contra nosotros o contra alguien muy amado de nosotros, un hijo, una hija, alguien, un familiar, un padre, una madre. Y llegara el delincuente, el asesino, el extorsionista, el secuestrador ante un juez y fuera llevado ante un tribunal de justicia y con todas las pruebas que respaldan que él es culpable. Pero el juez decide declararlo inocente. ¿Cómo nosotros como familia de ese ser amado que fue dañado en alguna manera, qué diríamos de ese juez? ¿Qué juez tan bueno que soltó al asesino, que soltó al extorsionista? No, nosotros diríamos, es un juez injusto, un juez comprado, un juez que no hace lo que debe de hacer. Al igual Dios no podía simplemente y no puede dejar de cumplir su ley con aquellos que cometen maldad, que rompen sus principios. La paga del pecado es la muerte y esto no se ha quitado nunca. Y entonces, ¿qué pasa? El amor de Dios se manifiesta para cumplir su justicia. Y este es el concepto de la cruz. El amor de Dios cumpliendo la justicia de Dios.
Y viene este pasaje maravilloso de Juan 3:16, que creo que todos lo conocemos de memoria, pero quiero tocar un tema por ahí que nos dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y entonces, porque a veces nos quedamos viendo únicamente Juan 3:16 y no llegamos al 18. Dios extiende, miren, extiende su amor de tal manera para enviar a su Hijo como rescate de un mundo que ya está condenado, que ya está con la sentencia firme sobre su cabeza. Y la sentencia es la muerte física y la muerte espiritual. El que no cree en Jesucristo ya está condenado. Y Cristo viene como manifestación del amor de Dios. Y miren, una de las tareas más importantes de Cristo es decirle a la humanidad que Dios estaba extendiendo su amor y su misericordia e iba a dar un camino para regresar, un camino para salir para que el juicio del Padre no viniera sobre él. La única manera en que el juicio del Padre se cumple, porque el juicio del Padre se tiene que cumplir y siempre se cumple, es a través de Jesucristo. Hay una situación tan importante y la cruz es tan importante para nosotros, porque si la ley hubiera sido suficiente para salvarnos, la ley dada a Moisés no fue suficiente. ¿Por qué? Porque el ser humano no es suficiente en su santidad, en su obediencia. La ley de Dios es perfecta. La ley de Dios no tiene ninguna falla. La que tiene la falla es el ser humano. El ser humano de todas las edades. Y por eso fue necesario que viniera Cristo, porque no había manera de salvación sin cumplir la ley de Dios. Y por eso vino Cristo a manifestar la perfección de Dios. Entonces viene Cristo. Y Cristo viene con el propósito de enseñarnos que Él es el camino que nos lleva al Padre. Pero toda la enseñanza de Cristo tiene la culminación en un evento principal, que sin ese evento principal, nada de lo demás hubiera tenido el valor que tuvieron sus palabras. Porque muchos filósofos se han levantado en la humanidad, en la historia de la humanidad. Muchos grandes pensadores, muchas ideologías interesantes y buenas que te dicen cómo ser mejor, o incluso religiones, fundadores de religiones que te indican cuál es el camino a Dios. Pero ninguna de ellas paga el precio por nuestro pecado. Y Cristo viene y nos enseña ese camino, pero llega al punto culminante de lo que es el pago. Porque sin la muerte de Cristo no hubiera habido resurrección. Y sin la muerte de Cristo y sin el derramamiento de la sangre de Cristo no hubiera habido redención del pecado. No hubiera habido liberación de la muerte y regreso a la casa del Padre.
Y Pablo nos habla esto en la primera carta que escribió a los Corintios. Nos dice todo el capítulo 15, nos habla de esa resurrección y de la vida eterna, pero nos dice algo muy, muy importante en primera de Corintios 15, 21 y 22. Nos dice la palabra que por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La acción de Adán, miren, y esto es importante saber, Adán fungió como un representante de la humanidad. Por eso se le llama el primer Adán. Pero Cristo también vino para tomar en él la representación de la humanidad. Por eso se le llama el segundo Adán. Pero el primer Adán, que fue creado en perfección, porque Dios mismo lo hizo, con toda y su perfección, falló, desobedeció y como consecuencia dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, la muerte entró por Adán. Pero el segundo Adán fue perfecto en todo. ¿Por qué? Porque él tenía que ser el sacrificio perfecto para Dios. Porque en el Antiguo Testamento nos mostraban que los sacrificios a Dios tenían que ser perfectos, los animales tenían que ser perfectos, tenían que ser revisados, que no tenían un solo defecto para ser sacrificados. Porque esa era una sombra de sacrificio que tendría que venir con Jesús. Si hubiera habido una sola falta, una sola falla en obediencia de parte de Cristo, no hubiera sido el sacrificio perfecto y no su sangre no hubiera borrado el pecado de nuestras vidas. La vida de Cristo fue para guardar en él un sacrificio que debía ser hecho. Y nos muestran que ya desde la eternidad este sacrificio y la voluntad de llevarlo a cabo ya estaba dada. Y viene Cristo al momento culminante de su historia. Cristo sabía desde el principio de su ministerio que el punto culminante de ese ministerio era la cruz. Era la cruz. Y por eso cuando el mismo Pedro le dice, Señor, pero no tienes que ir a esto, él le dice, apártate de mí, Satanás. Porque la voluntad del Padre lo llevaba más allá de su propia comodidad terrenal. La voluntad del Padre lo llevaba al altar de sacrificio. Porque Él se mostró en ese altar no solo como el sacerdote que presentaba la ofrenda, sino Él mismo se presentó como la ofrenda. Y en la cruz del Calvario, Él era el sacerdote que le presentaba la ofrenda a Dios, pero en la cruz, Él se puso como la ofrenda perfecta, como el cordero sin mancha, como el cordero puro delante de Dios. Porque era la única forma sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Para poder liberarnos del castigo del juicio justo de Dios, alguien debía morir. Alguien debía morir. Y el único perfecto para morir por la humanidad era Cristo, el sacrificio perfecto. El precio de la justicia de Dios fue la cruz. El precio de la justicia de Dios fue Cristo y Cristo crucificado en la cruz. Él cargó nuestros pecados. En ese sacrificio, Él era el Cordero Pascual
Él era el sacrificio que llevaba el pecado del pueblo, como aquel sacrificio que el sumo sacerdote hacía traer y le ponía la mano en la cabeza y le hablaba al oído los pecados del pueblo, y había una transferencia de todo el pecado y la inmundicia del pueblo a ese animalito, para que los pecados se fueran traspasados y le fuera quitado el pecado al pueblo. Cristo en esa cruz cargó los pecados tuyos y míos. Cargó los pecados de la humanidad. La cruz es el altar del sacrificio más grande de la historia, que ni aún los ángeles podían comprender. ¿Cómo podía pagarse el precio más alto? El sacrificio más profundo por esta creación. Porque los ángeles no fueron rescatados, pero Dios te vio a ti, me vio a mí, y decidió pagar el precio más alto por nuestro rescate. Y el precio fue la cruz. El precio fue pagado. Y hay una cosa, un pensamiento que a mí me ha estado dando vueltas recurrentemente. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto es una ley. Pero solo hay un lugar donde esa ley no se cumplió sobre nosotros, pero sí se cumplió en Cristo, y es en la cruz. Porque lo que tú sembraste en pecado, lo que tú sembraste en desobediencia, lo que sembraste un día en rebelión contra Dios, no lo has pagado con tu muerte ni con tu muerte eterna. Lo pagó Cristo por ti. Él pagó por tus platos rotos. Él pagó por mis platos rotos. En esa cruz del Calvario, Él llevó el castigo de nuestra culpa y cargó el peso de nuestro pecado, Amén. para que nosotros ya no tuviéramos que pagarlo en juicio delante de Él. Romanos 3:24 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido justificados gratuitamente, pero no sin un precio. Porque para nosotros no nos costó nada la muerte de Cristo, pero costó el valor más grande del universo, que fue la muerte de Jesucristo nuestro Señor. Por eso hace mucho tiempo que mi forma de evangelizar fue llevada más allá, porque tenemos que llevar la palabra de Dios, que el Espíritu Santo llegue a las personas y los convenza de juicio, de pecado, de justicia, de pecado y de juicio. Porque la salvación no es cualquier cosa. El sacrificio de Cristo es lo más preciado y nos justifica por su gracia. Solo por gracia somos salvos, por ese regalo inmerecido de Dios. Por esa cruz somos lavados. Solo la sangre de Cristo tiene el poder. Cristo es, como dice en el Antiguo Testamento, ese jabón de lavador. La sangre de Cristo es la única que puede limpiar, lavar tu pecado. Es la única que puede demoler la maldad que hay en nosotros. Cristo se presentó delante del altar eterno de Dios. Se presentó delante del tabernáculo que está en los cielos con ese sacrificio. Y la carta a los hebreos nos habla de una profundidad tan grande de lo que significó la cruz y lo que sigue significando hoy. Todo el capítulo 9 nos habla de esto, pero
quiero solo mencionar unos puntos, Hebreos 9, 11 al 14. Y voy a leer tal vez ahorita siempre me baso en la Reina Valera 60, voy a leer la nueva versión internacional para que tal vez sea un poco más entendible. Dice Hebreos 9, 11 al 14. Cristo, por el contrario, como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto. Cristo se presentó como el sumo sacerdote, no en el tabernáculo que estaba en Jerusalén, sino en el tabernáculo más excelente y perfecto. Dice aquí, no hecho por manos humanas, es decir, no de esta creación. Se presentó delante del Padre. Entró, dice el versículo 12, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, como era lo que hacían aquí los sumos sacerdotes. Dice aquí, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Cristo entró al lugar santísimo del cielo. Y ustedes se recordarán que cuando el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año únicamente. No podía entrar solamente así. Él tenía que haber un derramamiento de sangre de machos cabríos y de toros, como dice acá. Y tenía que, por purificación de sus pecados y los pecados del pueblo. Pero Cristo no lo hizo con una sangre aparte. Lo hizo con la sangre más pura, porque entró al lugar santísimo que está en los cielos y entró con su propia sangre para presentarla en rescate eterno por nosotros. Y luego nos explica aquí el versículo 13 y 14 de Hebreos. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre las personas impuras las santifican de modo que queden limpias por fuera. Si esto es así, dice, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo, y hoy lo podemos decir con toda libertad, la sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder. Tiene poder para limpiar lo malo de mi ser. La sangre de Cristo tiene el poder de quitar la mancha que el pecado había hecho en tu vida y en la mía. Tiene el poder de purificar tu conciencia de todas las obras de pecado que nos conducían a la muerte. Tiene el poder de levantarnos a una vida nueva, a una vida para que sirvamos al Dios viviente. Hoy recordamos a ese Cristo perfecto, perfecto en su humanidad, perfecto en su obediencia, perfecto en su amor por ti y por mí, que vino a sacrificarse en esa cruz para pagar el precio, para que pudiéramos tener un regreso, un camino de vuelta al Padre. Y termino con este pasaje de Hebreos 9:7 aquí mismo. Y así como está establecido, dice, que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Hoy nos estamos recordando de esa cruz, de ese sacrificio glorioso de Jesús en la cruz.
Y hoy también nos recordamos que Cristo volverá, porque Cristo no se quedó crucificado en la cruz del Calvario, sino que Cristo se levantó de la muerte victorioso y volverá por su iglesia. Que Cristo viene pronto y viene pronto por su iglesia, y hoy es el llamado de Dios para que aquellos que han sido rociados con la sangre de Cristo, aquellos que han sido limpiados y purificados con ese sacrificio perfecto en la cruz de Calvario, estemos preparados y listos, que no estemos distraídos en el mundo, que no estemos ocupados en nuestras propias cosas como lo hicieron aquellas vírgenes que tenían sus lámparas. Sí, sí tenían sus lámparas, pero su aceite se les había ido acabando poco a poco. Y cuando el amado estaba a las puertas, ya no tenían lámpara encendida. No seamos como esas vírgenes imprudentes. Hoy es recordar el sacrificio de Cristo en la cruz y recordar que Él vuelve pronto por nosotros. El amado está a las puertas. No te olvides que Él viene por su iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos que levantar nuestra voz y decir, sí, ven, Señor Jesús. Ven, amado mío. Ven por nosotros, tu iglesia. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y hoy no nos olvidemos de que tenemos dueño y que vivimos para Él. Les bendigo, les mando un gran saludo desde acá, desde Guatemala. Y les mando un gran abrazo en el nombre de Jesús. Que la paz del Señor esté con ustedes. Amén. Gracias, Pastor Amén, Jorge amén. López, desde la bella República de Guatemala. Pastor Jorgito López y su amada esposa Claudia de Ovalle. Pastor Jorge es miembro directivo de la Alianza Evangélica de Guatemala, también directivo de Tomando Mi Nación. Pero antes de finalizar, amigos, hermanos que están conectados en la red social, reciban muchos saludos y bendiciones, especialmente a nuestros amados, bueno, está Reverendo Giancarlo Rufa, Pastores Ovalle, Ani López, Celia Pérez, Dios le bendiga, Pastora Martita eh, de Costa Rica, mi hermana Adi Pico, Ecuador, nuestra amiga y hermana Sandra Davis, saludes y muchas bendiciones, Pastor Antonio Ramos, a nuestra amada salmista, evangelista Diana Parra, aquí en California, Chichi Elizabeth, muchas bendiciones, nuestro hermano Juan Luis Rivas, que Dios le bendiga, Pastor, bendiciones, Caleb Dávila, nuestra amada y linda Guatemala, Profeta Karina Brito en Georgia, y bueno, pues tenemos muchas personas conectadas en vivo recibiendo estas bendiciones que nuestro amado Pastor Jorgito Ovalle nos ha estado bendiciendo. Pastor Daniel Tuches, también muchas bendiciones. Qué hermoso esta noche, estamos conectados. Eh, quiero también a nuestra hermana Jessica Paredes, muchas bendiciones. Y a cada uno de nuestros amados hermanos. Queremos finalizar haciendo una oración y no perder esta oportunidad que nos trajo la bendición Pastor Jorge Ovalle con la importancia de hoy, Jueves Santo. Estamos conmemorando el hecho de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo Pastor Jorgito, Él pagó. Ese lugar de ser crucificado en la cruz era nuestro lugar, era tu lugar. Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Y todo ser humano somos pecadores. Por ende, nuestro destino era la muerte. Pero Jesús tomó ese lugar por ti y por mí. Y Él, nuestro Padre Celestial, lo envió para que Él fuese crucificado en lugar tuyo y en lugar mío. Queremos hacer una oración de fe, de amor, de reconocimiento de lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Oremos juntos, celebrando este jueves.
la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiese cumplido esta misión, nosotros eternamente hubiéramos sido condenados, los que ya hemos recibido a Él como nuestro Rey y Señor y Salvador. Oremos juntos, amados hermanos, amigos y familiares que nos ven en cualquier país del mundo. Decisión crucial, decisión de vida eterna o continuar con la condenación eterna. Les invitamos a hacer esta oración de fe juntos. Repitan conmigo: Señor Jesús, te damos muchas gracias porque tú pagaste por mis culpas, por nuestros pecados, que nos llevaba al destino de la muerte eterna. Hoy reconocemos que tú fuiste crucificado en esa cruz, en la cruz del Calvario, en lugar mío. Gracias, Señor Jesús. Hoy te entrego mi vida, mi corazón, mi alma y mi espíritu, porque tú pagaste por mí. Gracias, Señor, por ese hecho tan importante en la cruz del Calvario. En el nombre precioso y poderoso, Padre, de tu amado Hijo, te doy gracias por este hecho de mi Señor Jesús. Y hoy le pertenezco a Él, ya no más a las obras de las tinieblas. En el nombre de mi Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bendición. Esta es una oración sencilla, corta y breve, pero que marca o marcará la historia de tu vida, pero la historia de tu vida en la eternidad. Cristo Jesús, Él murió, fue crucificado en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados y así darnos la salvación y vida eterna. Muy bien, con esto finalizamos. Les felicitamos si usted ha hecho esta oración y pues les invitamos para que usted busque una iglesia cristiana, evangélica, donde quiera que estés y puedas congregarte, madurar, crecer y perseverar hasta que venga nuevamente nuestro Señor Jesucristo por segunda vez a llevar a su iglesia. Pastor Jorrito, muchas gracias una vez más con esas bendiciones que siempre Dios te usa poderosamente. Aprovechamos a bendecir a Pastora Claudia. Creo que ayer antier estuvo de cumpleaños. Y bueno, y hoy están también de cumpleaños, pero de matrimonio. ¿Cuánto? 33 años, Jorgito. 32. 32. Mira, ya me adelanté uno, pero ya viene el 33. Qué bendición y qué especial con la invitación de esta prédica que aceptaron ellos, ¿verdad? Es doble celebración. Pastor Jorge, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Amados hermanos que nos ven en la red social, que el Señor les bendiga. Recuerde, el sábado finalizamos esta semana, la Semana Santa, conmemorando todos los hechos de vida eterna de nuestro Señor Jesucristo. El sábado tendremos dos programas. La oración matutina, les estaré compartiendo el silencio en el cielo. O sea, ¿qué pasa en el momento de que nuestro Señor Jesucristo es crucificado? Y ese espacio hasta cuando Él es resucitado, ¿verdad? Ahí hay muchos temas y el sábado en la oración matutina les compartiré yo ese tema. Pero el sábado en la noche vamos a celebrar la tercera parte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con nuestro amado pastor Guillermo Alvarado, presidente de Tomando Mi Nación, Guatemala. Bueno, y si nos despedimos. Un fuerte abrazo. El amor y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Nos veremos el día sábado con la ayuda del Señor. Bendiciones a todos.